quitar lo que yo tengo, en traer palabra fresca, en traer palabra que edifique, no nada más venir a vertir lo que ya tengo contenido y de alguna manera aprendido de antemano, sino que sea Él el que hoy nos guíe y nos lleve de la mano para que de alguna manera lo van a recordar, y los que no lo sepan pongan especial atención, porque como se dijo ahorita, nos estaba comentando Gabriel, lo mejor de todo, o la mejor manera de vivir, como dice su alabanza, dice: estar a sus pies es el lugar más alto, es el lugar digno, y ese es el lugar en que nos postramos y en el cual llegamos y dejamos todas nuestras necesidades y Él la resuelve. Y si por alguna situación no se llega a resolver porque ya está que así vaya a ser, nos pone contentamiento en nuestro corazón. Muchas de las veces nosotros, como dice la palabra, pedimos sin saber, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él sí sabe, y con sonidos que no podemos nosotros distinguir, alaba al Señor, y al estarle alabando nos ministra a nosotros, de tal manera que podamos nosotros recibir de esa misma administración algo que nos lleva a caminar por sus caminos. La vereda para el Señor, la vereda de los justos es delgada, amplia es la otra, pero yo no volvería a esa senda. El día de hoy el Señor me ha puesto en mi corazón en que hablemos de fe. Sabemos cómo está ahorita el mundo. El mundo ahorita está sangoloteado, está golpeado, está estrujado por esa situación del coronavirus. Pero así mismo estuvimos hace 12 o 15 años con la influenza. Así mismo en otras partes se ha tenido viruela, se ha tenido cuestiones que son muy contagiosas, y se ha llevado a mucha parte del pueblo de Dios. Pero Él dice que estemos confiados en Él. Esa es la fe que debemos vivir nosotros como hijos de Dios. Cuando andamos conviviendo con las personas, nos es muy fácil estrechar manos, dar abrazos, dar un beso. Pero ahorita, no sé si se fijaron, la mayoría sí, pero ese saludo fraternal no se estuvo dando en algunas personas, desde lejitos. No somos japoneses, no somos hermanos en Dios, y así lo debemos de vivir, porque Él nos protegerá. Si hay algo que aquí me da gusto, es ver a puros hermanos, puros amigos, ¿verdad? Y vas a estrechar la mano, y a lo mejor si lo tuviera el contagio, pues les daría la razón, pero la fe, uno de los primeros obstáculos que tiene es el temor. Tenemos temor de muchas cosas. Ahorita ya en la bella República de Playas de Tijuana se ha desatado una violencia, robos de automóviles, asesinatos. Pero no por eso vamos a dejar de vivir en Playas de Tijuana. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda. Y si así no fuere, pues nos adelantaremos a ustedes. Es todo. Dice su palabra que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras estemos aquí, vivamos para Cristo. Y cuando vayamos a Él, vayamos gozosos de haber estado cumpliendo con ese ministerio que nos fue dado, ese ministerio de reconciliación del cual somos partícipes, que lo hayamos hecho bien, y que el galardón que está prometido para todos
se ha entregado a todos y cada uno de ustedes. Haremos allá nuestra colonia, vamos a estar puros conocidos, llenos del amor de Cristo. Dice su palabra, quisiera que me acompañaran a Hebreos 11:6, si son tan amables. Bien, si ya están. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios, a ese Dios que veneramos, a ese Dios que amamos? ¿Cómo nos vamos a acercar con dudas? Tenemos que creer que le hay. Tenemos que creer que Él está ahí. No podemos buscar un refuerzo o una ayuda o un respaldo en donde no lo hay. ¿Cómo podemos buscar nosotros algo que no existe? Por eso la fe es ver al Señor en lo que estamos buscando, en lo que andamos nosotros viviendo, que esté la fe de Dios en nosotros, esa fe, esa confianza. Ya aquí lo dice claramente en Hebreos 11, ahí un poquito antes, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos estar ante el Señor santificados, libres de pecado, sin vergüenza, sin pena, sin pecado precisamente. Entonces, una vez que estemos ahí ante Él, estaremos gozando de lo que Él nos tiene ofrecido. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar convencidos de que ese Dios existe, de que ese Dios vive, de que ese Dios está ahí presente, escucha, se mueve, lo llena todo. Como decían de los ídolos que se hacía la misma persona. Era un pedazo de tronco que había formado parte de un árbol, con una tercera parte asaban una carnita, con otra hacían sus casas y con la otra se hacían un ídolo. Llamaban a los orfebres y ¿qué pasaba? Se hincaban, lo movían para todos lados, porque ese ídolo no se movía, ese ídolo no oía, ese ídolo no hablaba, ese ídolo no veía. Pero Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Eso es lo que es Dios para nosotros. Esa es la convicción que debemos de tener, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, nuestros padres alcanzaron testimonio. Si tenemos esa fe, podemos ir a Isaías 41:10, por favor. ¿Cómo no agarrar esta promesa? Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. No dice cuando amanezca tranquilo, no dice cuando esté despejado, no dice cuando no haya problemas, dice siempre, y siempre es siempre. No hay una variación, no hay un sinónimo que pueda contener tanto como la palabra misma. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros caminamos en esta vida y vamos estableciendo su reino, y su reino consiste en justicia, paz y gozo. Entonces nosotros viviendo en justicia, estamos ante Él en buena manera. Hay cosas que nosotros hacemos y no nos causan gozo o no nos dan paz. Entonces, inmediatamente el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye inmediatamente de que ese no es el camino que debemos seguir, y lo que no sea justo no lo tenemos que hacer. Vivimos nosotros para establecer su reino de justicia, paz y gozo, y esa justicia, paz y gozo deberá ser parte de nuestra identidad. Como nos comentaba Carlos, nuestro pastor, que decía que no tenemos que andar tratando de ser buenos cristianos. No, vivamos como cristianos, vivamos la palabra. Vivir la palabra es ser eso, un cristiano.
no una persona que se disfraza y que es polifacético, que es una persona que con estas personas está actuando de una manera, con las otras de otra, con las otras de otra. ¿Por qué? Porque la verdad es una. La verdad es una, es absoluta. Todas nuestras verdades son de acuerdo del prisma porque se está viendo. Pero la verdad de Dios es una, es única, es absoluta. Y mientras vivamos en esa verdad, creo que estaremos nosotros caminando por sus caminos de bien. Yo me recuerdo cómo anteriormente en mi manera de actuar o de accionar, tomaba ventaja de algunas cosas. El tener el conocimiento te da un cierto poder, y el tener el poder económico te lo refuerza. Y hubo un momento en el cual yo juntaba, más bien coleccionaba monedas antiguas, y para vergüenza lo digo, no para vanagloria, sino para vergüenza lo digo, me aproveché de algunas personas que llegaron hasta mí vendiéndome sus monedas. Y les digo una cosa, sí tenía esa satisfacción de inmediato, pero luego venía ese cargo de conciencia, el cual no me dejaba disfrutar lo que estaba obteniendo. Y les voy a comentar algo, algunas personas ya se los he comentado. Una noche estaba dormido completamente, y una monedita de 10 centavos, de 1800 y tantos, de 10 centavos mexicanos, una monedita minúscula, me decía: libérame, libérame. Yo desperté angustiado y corrí con mi pastor en unos días después y le dije: fíjese, pastor, pasó esto y esto y esto. ¿Y tú qué piensas de eso? Pues no sé, por eso vengo ante usted, que me diga, pues que en realidad yo no lo entiendo, no sé qué está pasando. Su primera pregunta que me dio en la pura línea de flotación, y me fui a pique: hermano, esas monedas las obtuvo honestamente. Me hundí. ¿Qué pasa? No había habido la honestidad o el trato digno o el trato equitativo con la persona. Y me dijo: ¿sabe qué? Si actuó de esa manera, una maldición atrajo a su vida. Entonces yo le dije: bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y se me quedó viendo como que ya sabía algo que no le habían contado, y me dijo: ¿y esa es la única moneda que tomó de esa manera? Pues honestamente no, algunas. Y te pones y las miras, sí, las miro, las acomodo, las limpio. ¿Sabe qué, hermano? Tome memoria, y de las que tiene ahí, no sé si 1, 2, 3 o los que sean, que más se recuerde que hizo, que tomó ventaja, porque eso se llama alevosía. Y la alevosía siempre es uno de los pecados que está. Usted no puede tomar ventaja, alevosía. Pues no lo voy a hacer muy largo el cuento, pero fueron como 30 monedas de plata, de algunas chiquillas de oro y algunas muy antiguas. Ya le dije cómo estaba. ¿Y saben qué me dijo? ¿Tiene un soplete? No, le digo, pero tengo amigos que tienen. Quémelas hasta el consumo total. No trate ni de aprovechar el material, ni trate de aprovechar nada. Ni se quiera deshacer de ellas vendiéndolas. Elimínelas. Y así lo hice. Y creerán que me trajo una paz increíble. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos de una manera deshonesta y ya andamos en los caminos del Señor, pues no se puede, no se vale. Y ya les digo, así estaba. Algunos de nosotros en algunas ocasiones hemos hecho negociaciones en las cuales tomamos ventaja.
pues ya no lo hagamos. Hemos hecho cuestiones que estamos nosotros tratando de vender a más alto precio del debido. No lo hagamos. Sabemos que algo que estamos nosotros deshaciendo no está bien, pues no nos vendamos, mejor desechémoslo. Porque creo que la honestidad en el cristiano debe ser un distintivo para que las gentes que están en nuestro alrededor vean. Dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Ellos se están viendo y luego que digan, si este es cristiano y a eso quieres que vaya. No, es bonito vivir en esta vida y caminar con la frente en alto y poder dar testimonio de que lo que hacemos es justo, nos llena de gozo y nos da la paz que solo el Señor nos da. También aquí nos dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. O sea, ni siquiera tenemos que estar nosotros pensando en aquellos que están hablando de nosotros a nuestras espaldas, de los que no tienen la amistad abierta para con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga. Él tiene para nosotros esa protección constante. Dice Él: yo estaré con ustedes todos los días, todos hasta el fin del mundo. A lo mejor no llegamos nosotros al fin del mundo, pero hasta el fin de nuestras vidas Él estará con nosotros. Y eso es lo que debemos de vivir. Esa fe en nosotros nos debe de llenar, nos debe de garantizar que lo que hagamos nosotros estaremos haciendo las cosas gratas ante sus ojos y ante los ojos de los que nos rodean. Ya ve cómo dice Salmo 3:1, dice que no se aparten de nosotros la misericordia y la verdad. Esa misericordia de Dios, esa verdad que es su palabra, que no deben de apartarse de nosotros. Debemos de estar nosotros constantemente viviendo en esa manera. ¿Por qué? Porque esa es la manera de vivir del cristiano, con una fe inquebrantable. Dice que los que perseveremos estaremos hasta el fin seremos salvos. Y esa salvación, Él estará ahí para otorgarnos el galardón. Ese galardón de la vida eterna es el que nos va a dar Él. Es nuestro gozo cumplido. Ahí será, ahí llegaremos y entonces Él nos recibirá con sus brazos abiertos. Pásale, siervo fiel, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando visualizo, no sé si algunas personas lo ejerciten, pero a mí me gusta visualizar, a veces que estoy leyendo algo, a veces que me comentaron algo o que estoy oyendo, visualizo. Yo soy de los que nacieron en un mundo auditivo. En mi tiempo de juventud, la televisión no estaba con nosotros, ni estaban estos aparatitos. Teníamos el radio, y con el radio estábamos oyendo el fútbol, y ahí estábamos adentro del fútbol. Estaban oyendo el fútbol, el béisbol, ahí estábamos adentro del béisbol. El box. Entonces, cuando eres de esa manera, aprendes a visualizar. Y yo visualizo así, como por ejemplo ver la magnitud de la obra de Dios cuando le permitió a Moisés abrir el mar. De veras, no se lo han imaginado, es algo esplendoroso, es algo que rebasa nuestros límites. Cuando, por ejemplo, cuando toma sus medidas de disciplina y a Sodoma y Gomorra, que les manda fuego completo consumidor, ponerse a visualizar eso es algo que rebasa todo nuestro entendimiento. Y cuando estamos en sus caminos, no hay otra manera de vivir más que buscando su misericordia y su verdad. Nosotros no la podemos producir, Él nos la da.
Él nos da. Por eso cuando mi oración de las mañanas es: Señor, que tu misericordia y verdad sobreabunden en mí para hacer las cosas gratas ante ti y ante los ojos de los que me rodean. Y eso me alienta, me anima, me lleva por un camino más tranquilo y apacible. Yo he visto personas que dicen que debemos de amar, que debemos de respetar, y cuando los ves fuera, tú dices, bueno, ¿y este es el mismo que estaba diciendo eso? Pues no. Tenemos que ser congruentes en nuestro decir, en nuestro hacer y decir, para que la gente vea que hay un Cristo en nuestros corazones. Otra de las promesas que Él nos da, la podemos ver en el Salmo 91. Nos dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahorita que están diciendo que si el coronavirus y que el problema que se viene con Estados Unidos, que si el dólar se va a ir hasta no sé cuántos pesos, que si la inseguridad y que si tantas cosas, que la violencia y todo, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él estará allí cubriéndonos, llevándonos de su mano, protegiéndonos. Dice que con sus alas nos protegerá como polluelos. Cada vez que nosotros vemos así en la televisión alguna situación que sea contraria al bienestar, hay veces que nos sobrecoge, nos asusta, nos atemoriza, pero no, vivamos confiados, vivamos viendo que las cosas van a suceder. ¿Cómo dice su palabra? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Pongamos en sus manos nuestros problemas, pongamos en sus manos cualquier cosa que pase. Hay gente que trae problemas económicos. Yo alguna vez, ya gracias a Dios, pasé ese bache. Tuve un bache económico tan fuerte que me sentía despojado de todo. Cuando yo me retiré, de mi compañía, me retiré muy bien de todo. Alrededor de año y medio ya no tenía nada. Nada. Supuestamente lo que tenía, me habían dado, iba a durar tiempo, pero también me manejé con codicia. Invertí mi dinero en una parte donde no correspondía, donde no era cristiano, a pesar de que fueron cristianos que me vendieron la oportunidad, y me quedé sin nada. Y les digo una cosa, el Señor trató conmigo, trató de tal manera de que no pusiera en mis recursos o en el respaldo que yo quería tener mi esperanza, que la pusiera en Él. Y vieran que desde entonces he vivido mejor. Ya estaba en esta congregación, ya estábamos allá en el Soler, y días muy difíciles, pero el Señor me sustentó. Aquí podemos ver en el Salmo 23, cómo nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Cuando eran aquellos 5,000 personas que estaban ahí sin comer, lo primero que les dijo, que se acuesten. Los mandó al reposo, los mandó a estar en paz, tranquilos, sin estar parados. Y imagínense 5,000 personas estar como una olla de grillos haber sido, porque
se empujan y más si están esperando comida, ellos hambrientos. Le dijo, acostados ni que fueran gusanos, no van a caminar, ok, acuéstense. Y ya acostaditos ahí, les empezó a dar de comer, les empezó a llevar ese alimento de que él había pedido al Padre que multiplicase para poder atender con esos poquitos pesos y esos pocos panes las necesidades de 5,000 personas. Más bien eran 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y todavía sobró mucho más de lo que él tenía como sustento inicial. ¿Y qué pasó? Ahí estuvieron entregándoles a cada uno y salía y salía y salía, como cuando estamos en una boda y la de nosotros es la mesa que está más al fondo, que vemos que salen los platos para allá y para allá y para allá, y nosotros ¿cuándo? Eso, imagínense, 5,000 personas estaban siendo atendidos por unos cuantos de los apóstoles. Quiero que sepan que cuando visualizo eso, me maravillo. Si aquí estamos como 200 personas, 200 personas, 5,000, imagínense. No es por poner irnos muy para atrás. Cuando hicimos el evento de la carne asada y que dicen, vamos a empezar por esta fila, sí, tú estás en la de atrás, sí, pero ese es un sustento ocasional. El Señor nos da un sustento diario, nos llena. Entonces, con la misma avidez que vamos y buscamos el alimento físico, busquemos al Señor. Vuelvo a lo que decía Gabriel hace un momento, busquemos al Señor con ganas, busquemos al Señor con ahínco, busquémoslo movidos por una necesidad de que Él esté en nosotros. El estar en sus caminos, el estar en comunión con Él, el ser uno con Él, no tiene precio, porque puedes estar en el lugar que te encuentres, un lugar N, el que te venga a la mente, y estar dialogando con el Señor. Le puedes estar agradeciendo, puedes estar intercediendo, o nada más decir gracias por todo, porque todo viene de Él. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, de Él. Nosotros no producimos nada más que mal olor y algo de mugre. Eso es lo que producimos. Y cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, lo único que hacemos es regarla. Yo les comento, el Señor nada tuvo que ver con que yo perdiera mi dinero. Tampoco le eché la culpa. Pero si te dicen, hermano, usted ya trabajó mucho, ese dinero ahora que trabaje para usted. Y ahí va el güey al degolladero. Así. ¿Qué haces? Aparentemente todo iba bien. Era una cantidad respetable y lo que recibiera bastante bien. Pero cuando cierran la llavecita de lo que estaba, a nadie se lo deseo. A nadie se lo deseo. Se siente fatal. Y más cuando alguien que es muy cercano a ti te dice, te lo dije. Te lo dije. Y ahí vas, como siempre, a hacer tu voluntad. Y sí es cierto. Muchas de las veces que he tomado decisiones por cuenta propia, la riego, y la riego feo, la riego fuerte. No crean que son así cosas, no. Pero, pues si el Señor está conmigo, dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿En qué equipo estamos? Estamos en el equipo que se deja mangonear, que se deja golpear, que se deja menospreciar. No, estamos en el equipo del Señor, el que dice que nos hizo más que vencedores, nos puso para que lleváramos las buenas nuevas. Yo cuando veo mi patita chiquita, digo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Sí, ya quisiera tener un pato, y más para el fútbol, pero bueno. Pero así es, nosotros con lo que Dios puso a nuestro servicio, que es nuestro cuerpo, con eso alabemos al Señor. Nuestro cuerpo le puede estar alabando al Señor constantemente, pero si nosotros no ejercitamos la fe, de nada sirve que hayamos sido nosotros embajadores, nombrados embajadores de Él, que podamos llevar su palabra a otras personas que aún no la han recibido. Yo me he sentido frustrado, ya lo he comentado antes, cuando he querido en mis recursos, en mis conocimientos, en mis razonamientos, traer a personas a los pies del Señor, y me he sentido frustrado y me he dado condenación. ¿Qué estoy haciendo mal? Pues así le estoy haciendo mal, que estoy haciéndolo en mi voluntad y no en la voluntad del Señor. Porque cuando es en la voluntad del Señor, me maravillo cómo tan rápido luego creen. No tienen ni qué decirles tantas cosas. Pero ¿qué pasa? Vas con lo que tú sabes, con tus recursos, y poniéndole mucha crema a los tacos, y lo único que haces es regarla. ¿Por qué? Porque quieres convencer a una persona con razonamiento, y el razonamiento no convence, el que convence es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva de la mano, y cuando Él está llevándonos de la mano, todo se realiza. Y lo más maravilloso que es esto, lo comentaba hace un momento con una persona con la que estaba platicando, que Él nos da la oportunidad de vivir la experiencia de que Él se está manifestando a través de nosotros. Eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque tú sabes que no tomaste parte, no fuiste tan elocuente como para que quedara convencido tan rápidamente. No, es Él trabajando en ti para llegar a las personas. Y esas personas agradecen que tú le hayas llevado la palabra, como yo la agradezco a quien me la dio, a quien me trajo a los pies del Señor. Pero sé bien que no fue esas personas no fueron las que me trajeron a los pies del Señor. Fue el Señor mismo que me jaló. ¿Y cómo nos jala el Señor? Con lazos de amor, con esos lazos hermosos del amor que nos trae. Y como nos dijo antes, como se dijo hace un momento, que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando reconocemos que Él nos amó siendo pecadores, caracoles. Hay que ver, así como visualizamos cosas bonitas, veamos las cosas feas, esas cosas que en un momento estuvieron siendo parte de nuestra vida, de cómo nos conducíamos, de cómo éramos, de cómo fuimos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cómo nos conducíamos, de qué manera estábamos nosotros actuando. Estábamos actuando de una manera arrogante, con altivez, con orgullo, con una autosuficiencia que solo el enemigo puede poner en nosotros. Quisiera decirles algo, no estoy llorando, estoy lavando mis lentes de contacto. ¿A poco les había dicho que uso lentes de contacto? Pero apenas hace 44 años los uso, no sé. Ahora los veo más claritos. De veras que es hermoso estar en los caminos del Señor, porque puedes tener la libertad de
ir a donde quiera y sentir su cobertura, pero más que todo, su presencia a tu lado. Y no es a tu lado, es a tu lado. Él lo llena todo. En Él, por Él y para Él. Así es como debemos de estar. Esa autonomía tenemos, en Él, por Él y para Él. ¿A dónde nos esconderemos? No hay manera. ¿Qué podemos decir que no oiga? No hay manera. ¿Qué podemos pedir que no pueda hacer? No hay manera. Entonces, que Él sea para nosotros esa respuesta a nuestras necesidades. Hay gente que ha vivido por mucho tiempo con enfermedad, pero aún a través de las enfermedades el Señor nos habla. Hay enfermedades prolongadas. Le dije a mi compañerita que iba a hablar con respecto a ella, pero le dijo no. El Señor me ha hablado mucho a través de ella. Apenas hace 28 años que empezamos con esta situación. Y el Señor nos ha fortalecido y nos ha llevado de la mano y ha puesto a las personas indicadas para cada uno de los procesos en los que estamos. Pero cuando estamos más creídos de que ese es el doctor que nos va a sacar adelante, el Señor nos los quita y nos da otra oportunidad que nos fortalece más. Él no quiere que pongamos los ojos en el hombre. No tenemos que endiosar al médico que salvó a mi hijo, al médico que salvó a mi esposa, al médico que salvó a mi esposo. No. Ellos reciben talento del Señor. Ellos reciben la bendición en sus manos para hacer las cosas adecuadas. El único que hace milagros es el Señor. El Señor hace los milagros. Las cosas sobrenaturales en las cuales nos enfrentamos vienen de Él. Lo comenté hace rato. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden desde lo alto. El Señor es el que del que viene todo. Él es la fuente. Y nos hace a nosotros fuente también. Dice que el que beba de esa fuente, de su interior correrán ríos de agua viva. No seamos nosotros cisternas, ni seamos garrafones. Dejemos correr lo que Él nos ha dado de gracia, para que de gracia lo podamos dar a otras personas. Que así como nosotros fuimos bendecidos por la palabra, por medio de algún hermano, nosotros llevemos esa misma bendición a otras personas que aún no reconocen. Recuerden que el que nos rechaza a nosotros no nos rechaza a nosotros, rechaza al Señor. Los que le amamos, le abrazamos. Dice que Él sería levantado y atraería a todos hacia Él. Así fuimos atraídos nosotros. Todos los que estamos aquí fuimos atraídos con lazos de amor. Hace rato alguien en la oración decía que cuando vengamos aquí, vengamos a estar en comunión con Él. Que no nos traigamos los problemas de los chamacos, ni del esposo, ni de la esposa, ni de nadie, ni de lo económico, ni de la renta, ni de lo sustento, nada. Que estemos aquí para alabarle. Porque si estamos aquí para alabarle, entramos en comunión con Él. Y esa comunión nos va a enriquecer a todos. Nos llena, nos hace vivir. Y esa agua viva corre. ¿Cómo corre? A través de una sonrisa, de un saludo, de un abrazo. Así es. ¿Por qué? Porque de gracia de gracia damos lo que hemos recibido de gracia. Volviendo a la fe, vamos a ver si son tan amables. Debemos creer enfáticamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dice, ¿no saben leer la mente? Bueno. San Juan 3:16. Lo pensé perfecto, en voz alta. No, disculpen, es que así a veces pasa. Sí, dice, ¿cómo no creer esto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que por Él mismo sea salvo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está, si no creemos esta verdad, entonces, ¿a dónde está nuestra fe? Cuando nosotros vemos que Él vino a conciliar lo espiritual con lo terrenal, es su cruz la que nos une a los dos mundos, al espiritual y al terrenal. Es su cruz por la cual caminamos nosotros para llegar de un lado al otro. Es Él quien se brindó para que el pecado de todos nosotros, ese cúmulo de pecado que había en nosotros, Él lo tomó. Y eso le produjo el dolor más intenso, que fue la separación del Padre. Esos momentos que estuvo separado del Padre, eso sí no los he podido visualizar. Ha de haber sido tremendo haber estado lejos del Padre. Ese dolor, Él no quería, por eso cuando estuvo en el monte dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasa? Era tan intenso el dolor, porque Él veía, Él estaba consciente de lo que iba a sufrir, pero no puso por valor su vida. Él veía el premio de estar a la diestra del Padre, glorificar al Padre con su cuerpo y estar a su lado. Pero cuando nosotros menospreciamos ese sacrificio tan grande que hizo, llevando nuestros pecados y tomando nuestro lugar, nosotros debimos haber sido crucificados, nosotros debimos de haber sido azotados, pero Él nos dio su vida. Él dio su vida para que nosotros viviéramos y poder vivir en esta armonía, en esta tranquilidad, en esta forma diferente de lo que es el mundo. Porque los que no amamos al mundo, que le amamos a Él, podemos transitar, ver situaciones y saber que ese no es el todo. Ver gente que tiene mucho dinero, pero saber que ese no es el camino. El dinero se necesita, pero el Señor lo provee en la forma que nosotros lo necesitamos, porque para eso puso en nosotros contentamiento. El contentamiento, ya lo he comentado, no es igual al que seamos nosotros conformistas. El contentamiento te produce gozo, te produce felicidad. Y cuando andas en el otro, lo único que te produce es frustración. Te hace sentir que estás incompleto. Aunque solo le falte un centavo para llegar al dólar, no estás conforme. Y con el contentamiento puedes disfrutar de esos 99 porque vienen del Señor. Nos lleva de su mano, nos hace sentir su presencia, pero sobre todo su amor. Hay cosas que vemos en el mundo y nos enternecen de tal manera que ni siquiera sabemos por qué, pero es que es el amor de Dios en nosotros que se derrama. Es eso. Nosotros no producimos ese amor, pero sí lo podemos reflejar. No retengamos el amor del Señor, ni lo envolvamos en otros paquetes. El amor que el Señor nos da para nuestra familia, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestros nietos, nos da un amor enorme, pero nosotros nos encargamos de envolverlo de diferentes maneras. No seamos egoístas, démoslo tal cual nos lo dio. No hagamos acepciones, no hagamos
preferencias, no hagamos distingos. Simple y sencillamente, el amor que Él puso en nosotros, démoslo. ¿Por qué? Porque ese es el todo del hombre, hacer la voluntad de Dios. Si la regamos es cuando nosotros queremos hacer nuestras voluntades. Ahí sí la regamos. Y la fe es lo que nos da esa certeza de que Él está ahí. Dice que todo aquel que le busca sepa que le hay. Él está ahí, Él va a estar ahí cuando yo parta. Él va a estar ahí con el galardón en su mano. Él me va a recibir. Vamos a ver aquí. Ahora no les pido que lean la mente. Simple y sencillamente vamos a buscar. Vamos a ver Hebreos 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí tenemos nosotros a un abogado, a ese abogado que si alguien llevase una carta o un acta que ya no existe porque Él la clavó en la cruz, si alguien nos señalase, Él levantará pendón. Él nos defiende, Él es nuestro abogado. Esa es la fe que debemos de tener, de que no estamos solos, no estamos indefensos, no estamos nosotros en la mano del enemigo. El enemigo ya perdió, el enemigo ya no tiene más que la fortaleza o la participación que nosotros le permitamos, porque Él es el amo de la mentira y constantemente está mandando dardos a nuestro intelecto para atemorizarnos, para poner duda, para poner desconfianza, para poner cualquier cosa que se anteponga a la palabra del Señor. Cuando nosotros actuamos instintivamente, la regamos. Tenemos que actuar espiritualmente. La respuesta rápida, a veces en una plática o discusión, la hace que se active, que se fortalezca. Pero dice que la palabra mansa, esa palabra que el Señor pone en nuestro corazón, apaciguará la ira. No actuemos por instinto, no somos nosotros carnales, debemos de ser espirituales. El Señor nos ha fortalecido internamente. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nuestro enemigo más fuerte somos nosotros mismos, que nos dejamos seducir por lo que pensamos, por lo que deseamos, por lo que vemos, por lo que oímos, o el olorcito de carnitas. Hay gente que no puede comer algo y dice, no, pues, pegadito al hueso no hace daño. Sí hace daño. Hay cosas que hacen daño y que Dios el mismo doctor nos lo dice, porque Dios nos pone doctores para que nos digan, ¿sabe qué? Esto no se debe comer, esto no se debe. Pero la gente toma su voluntad, toma sus decisiones, esas decisiones que a veces lo único que hacen es llevarnos en sentido contrario. Cuando nosotros vivimos en la fe, podemos actuar en lo que es el llamamiento que nos ha dado, porque por fe podemos ir a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Podemos ir a visitar enfermos, podemos llevar su palabra. Nosotros dice que debemos de llevar las buenas nuevas
esas buenas nuevas de Jesús, el cual nos ha dado a nosotros vida en abundancia. Y cuando nosotros de alguna manera retenemos eso, pues no estamos actuando como un cristiano. Debemos de ir sin hacer distingos y sin tomar decisiones personales y llevar esa palabra. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación, el primero que la llevó a cabo fue Cristo, reconciliando al mundo con Dios. Se puso a sí mismo. ¿Qué es más el siervo que el Señor? No, el Señor es por encima de nosotros. Y entonces vamos a sufrir posiblemente. Vamos a tener algunos rechazos posiblemente. Pero cuando vayamos y lo pongamos en sus manos y que seamos enviados, no que vayamos por mutuo propio, sino porque seamos enviados, la cosa va a ser diferente. Yo pienso que muchas personas piensan que lo que tenemos que hablar o que decir, debemos de estructurarnos. Y yo les comento que con quien más batallé en estas 2 semanas para esta plática fue conmigo mismo, queriendo quitar lo aprendido, no traer, antes traía 4, 5, 6, 7 hojas y hacía hoy traigo tipo acordeón, como cuando era joven, lo traigo, sí, no porque dude que Él va a poner esa palabra en mi boca, no, porque pienso que a veces que el nervio nos va a traicionar, pero ahorita ni siquiera he estado viendo esto. Gracias a Dios, su palabra ha estado fluyendo y es lo más bonito, que Él es el que habla y quien lo está dando, así mismo se ministra. Y eso es lo más bonito de todo. Vamos a Hebreos, ahí mismo en Hebreos estábamos. Dice así en Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí ya no nos llama Jacob, aquí ya nos llama Israel, ya todos los redimidos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No podemos poner en duda una promesa. Ellos me tendrán por Dios y seré a ellos serán por Dios y ellos me serán por pueblo. Somos el pueblo de Dios, así dice su alabanza, somos el pueblo de Dios, nacidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa luz admirable es Él. Él es el único que puede atraernos. No hay una persona o un argumento que nos pueda convencer tan fuertemente como lo hizo Él. Y cada uno de nosotros proviene de diferentes situaciones. Y cuando la gente piensa de alguien, no, pero fulano es difícil de convencer, no. Veámonos a nosotros mismos en retrospectiva, cómo éramos antes de venir a sus pies. Y eso nos dará la certeza de que aún esas personas vendrán a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay nada imposible. Para Él todo lo puede. Y nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa fe es la que nos ayuda a ir al ministerio. Y esa misma fe nos impulsa a servir. Porque una vez que tengamos la fe y que tengamos la fe en nosotros, nos lleva a reconocer que Él
es todo en nosotros. No hay nada que de alguna manera se escape a Él. Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de obedecer. No me acordaba cómo se dice obedecer. La obediencia, así, a veces se van las palabras, pero se los confieso, no he encontrado la palabra obedecer. Tenemos la fe, tenemos el ministerio, nada más tenemos que obedecer para servir, y servir con ánimo, servir con dedicación, servir con excelencia. Lo poco o mucho que tengamos que hacer, que lo hagamos, que busquemos nosotros el perfeccionamiento, que busquemos la manera, aunque sé que nuestras fuerzas no lo vamos a poder, pidámosle al Señor que nos dé esa perseverancia para que podamos servirle, llevar su palabra a donde quiera que vayamos. Y como decía San Francisco, esta noche, este día me toca ir al pueblo a ministrar, y si es necesario, hablar. Que su testimonio sea el que hable por ustedes. El testimonio de su vida tenga la palabra completa, y que así como nosotros recibimos, así vayamos y demos. Y lo que no alcancemos, que no nos dé frustración y nos dé condenación. Dejémoslos en manos del Señor, porque también ellos de alguna manera van a venir a los pies del Señor. Porque el Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Y gracias a Dios, ese arrepentimiento que el Espíritu Santo o su benignidad pone en nosotros es el que nos lleva a aceptarlo a Él como Señor. Y gracias a Dios que ese arrepentimiento llega a nosotros para quebrantarnos y ya no venir con esa altivez o ese orgullo, nada, todos despojados, para que vayamos y sirvamos adecuadamente al Señor. Espero no haberlos aburrido. Dios está con nosotros y Él pondrá en el corazón de cada uno de ustedes el querer y el hacer. Y sé que Él no va a dejar que ninguna palabra caiga al suelo, sino que toda la palabra será cumplida de acuerdo a su plan. Él tiene para todos nosotros un amor tan enorme, tan grande, que Él es mismo, que es Él mismo que lo llena todo.